Evangelio de hoy. Lunes, 10 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 1 al 6. Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que haya tropiezos. Pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces vuelve a ti diciendo: Me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: Aumentanos la fe. El Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tensión entre el perdón y la justicia, un desafío cristiano. El pasaje de Lucas se sitúa en un contexto donde Jesús, una vez más, ofrece enseñanzas profundamente contraculturales y difíciles de comprender para sus discípulos. Este fragmento está lleno de desafíos para aquellos que quieren seguir a Cristo de manera sincera, pues nos confronta con dos aspectos esenciales de la vida cristiana: la necesidad de perdonar a los demás, incluso en situaciones que parecen injustas, y la llamada a tener una fe sólida, que puede mover montañas. El escándalo y la responsabilidad, el pecado como obstrucción al reino. En los primeros versículos de este pasaje, Jesús aborda un tema central en su enseñanza: la realidad del pecado y la responsabilidad de los cristianos frente al pecado de los demás. Es inevitable que vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Este es un tema incómodo, ya que Jesús no minimiza la existencia del pecado ni la necesidad de evitarlo. Un escándalo, en este contexto, puede entenderse como una ocasión de pecado, un tropiezo que puede desviar a otros de la fe. Sin embargo, Jesús también subraya que esos escándalos no deben venir de los discípulos de Cristo. La advertencia de Jesús es clara: aquellos que llevan a otros a caer en el pecado serán severamente castigados. Este castigo no es solo una amenaza, sino una indicación de que la justicia de Dios es seria y debe ser tomada en cuenta por todos los creyentes. El discípulo está llamado a evitar ser causa de tropiezo para los demás, pero también tiene la responsabilidad de reconocer la gravedad del pecado, tanto propio como ajeno, y de asumir la responsabilidad de la corrección. Sin embargo, la enseñanza no termina con esta advertencia. Jesús nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir en comunidad cristiana. En una comunidad de fe, cada miembro es responsable no solo de sí mismo, sino también del bienestar espiritual de los demás. El pecado, por tanto, no es algo que solo afecta al que peca, sino que tiene repercusiones para toda la comunidad. Jesús nos llama a ser conscientes de este hecho y a vivir de manera que nuestra vida no sea una causa de escándalo para los demás. Esta responsabilidad mutua es un componente esencial de la vida cristiana.
que se fundamenta en el amor fraterno y la ayuda mutua. El perdón como práctica diaria, el desafío de perdonar siempre. Un aspecto crucial de este pasaje es la enseñanza sobre el perdón. Jesús dice: si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Este mandamiento desafía una de las inclinaciones más profundas del ser humano: la dificultad para perdonar. El perdón cristiano no es una acción puntual, sino una práctica constante, que exige una transformación del corazón. Perdonar no es fácil, especialmente cuando el daño causado es profundo y doloroso. Pero Jesús nos llama a ser imitadores de su amor, que perdona sin medida. Y nos pide que estemos dispuestos a perdonar una y otra vez, sin guardar rencor. El perdón no significa olvidar el daño sufrido, ni tampoco implica que la persona que ha ofendido esté exenta de responsabilidad por su acción. Perdonar, según el Evangelio, es un acto de liberación, un medio para sanar las heridas del alma y restaurar las relaciones humanas. Jesús no nos invita a perdonar como un acto de debilidad, sino como una manifestación de la fortaleza que viene de Dios. El perdón es una manifestación del amor cristiano, que busca la restauración, no la venganza, y que quiere sanar y no destruir. La fe necesaria para vivir el perdón, creer en lo imposible. A continuación, en este pasaje, los discípulos le piden a Jesús: aumentanos la fe. Este es un grito sincero, porque lo que Jesús está pidiendo es un acto de fe radical. Perdonar continuamente, sin límites, es una tarea que parece imposible desde una perspectiva humana. La fe que Jesús solicita no es una fe superficial, sino una confianza profunda en el poder de Dios para transformar nuestras vidas y corazones. La fe no es solo un ejercicio intelectual o doctrinal, sino una fuerza viva que actúa en nuestra vida diaria, ayudándonos a llevar a cabo lo que, en nuestra propia capacidad, parecería imposible. Este pedido de los discípulos refleja la dificultad. Da un mandamiento de perdonar cuando somos ofendidos, especialmente de manera repetida. Nuestra naturaleza humana tiende a pensar que el perdón debe estar condicionado o limitado. Pero Jesús nos invita a tener fe en que el perdón es posible y necesario, y que la gracia de Dios puede obrar en nosotros para transformar nuestros corazones y liberarnos del peso de la ira y el resentimiento. La fe, entonces, es el motor que nos permite perdonar. Un regalo de Dios que nos da fuerza para hacerlo, que humanamente parece irrealizable. La fe que mueve montañas, el poder de la fe pequeña. Jesús, ante el pedido de aumentar la fe, responde con una de sus enseñanzas más misteriosas y desafiantes. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En un principio, esta imagen puede parecer sorprendente y desconcertante. ¿Cómo puede un árbol ser arrancado y plantado en el mar con solo una pequeña cantidad de fe? Lo que Jesús nos está diciendo es que la fe, incluso en su forma más pequeña, tiene el poder de hacer cosas extraordinarias. Porque la fe no depende de nuestra capacidad,
sino del poder de Dios. La fe no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. No importa cuán grande o pequeña sea nuestra fe, sino cuánto confiamos en el poder de Dios para obrar en nuestra vida. El cristiano no debe ser esclavo de la duda o la incredulidad, sino debe vivir confiado en que Dios es capaz de hacer maravillas, a través de una fe humilde y sincera. La fe, entonces, no es algo que depende de nuestra perfección o de nuestras habilidades, sino de nuestra disposición a confiar en Dios y a dejar que Él actúe a través de nosotros. En este sentido, la fe se convierte en una fuerza poderosa, capaz de mover montañas, de cambiar realidades aparentemente inamovibles y de permitirnos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La humildad de servir, la parábola del siervo inútil. Finalmente, Jesús utiliza una parábola breve pero significativa para enseñar acerca de la humildad y el servicio. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que debíamos hacer. Esta afirmación puede parecer un tanto desconcertante al principio, pero en realidad nos habla de la verdadera humildad cristiana. Servir a Dios no es una oportunidad para recibir reconocimiento, sino una respuesta al amor que Él nos ha mostrado. El cristiano debe ser humilde, no buscando gloria por sus buenas acciones, sino reconociendo que todo lo que hace es solo una respuesta a la gracia de Dios. El servicio cristiano no debe estar motivado por la búsqueda de aprobación o recompensas, sino por un profundo sentido de gratitud y obediencia a Dios. Cuando servimos a Dios y a los demás, no estamos haciendo algo extraordinario, sino cumpliendo con nuestra responsabilidad como sus siervos. Esta humildad nos recuerda que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios, y que no hay mérito personal en lo que hacemos. Servir con humildad es reconocer que, aunque hacemos el bien, no somos más que siervos, que han hecho solo lo que se les ha pedido. Esta actitud nos mantiene alejados del orgullo y nos ayuda a vivir en obediencia, gratitud y amor. Vivir en fe y perdón como discipulado radical. Lucas nos presenta una visión radical de lo que significa ser discípulo de Jesús. El perdón, la fe y el servicio no son solo actos puntuales o enseñanzas para momentos difíciles, sino principios fundamentales de la vida cristiana. Vivir en fe y perdón no solo transforma nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Este pasaje nos invita a vivir con un corazón dispuesto a perdonar siempre, a confiar en el poder de Dios, incluso cuando la fe parece pequeña, y a servir con humildad, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. La verdadera vida cristiana no es una vida fácil ni cómoda, pero es una vida que, guiada por la fe y el perdón, lleva a la plenitud en Cristo. Vivir de esta manera exige un corazón transformado, una fe activa que confía en el poder de Dios, y un compromiso radical con la justicia y el amor. A través de la fe, el perdón y el servicio,
El cristiano refleja la imagen de Cristo y, al hacerlo, se convierte en un instrumento de su paz en el mundo. La relación entre la fe y el perdón, un vínculo indisoluble. El perdón y la fe en Jesús están íntimamente ligados. La enseñanza sobre el perdón en este pasaje no puede entenderse sin la perspectiva de la fe que se nos ofrece como fundamento de toda nuestra vida cristiana. El cristiano está llamado a perdonar porque ha experimentado el perdón de Dios en su propia vida. La fe que Jesús invita a tener no es una fe abstracta, sino una fe viva que se traduce en actos concretos de misericordia y amor. Es aquí donde se presenta la grandeza y la dificultad de lo que Jesús exige. El perdón no es algo que fluya fácilmente desde nuestra naturaleza humana, especialmente cuando nos sentimos profundamente heridos o cuando las ofensas se repiten. Sin embargo, la fe verdadera es aquella que se apoya no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios para obrar en nosotros. Es la fe en un Dios que perdona infinitamente, lo que nos da la capacidad de perdonar, incluso cuando el corazón humano parece no estar dispuesto. Por lo tanto, vivir según este mandato de perdonar requiere una fe transformadora. Una fe que se hace carne en el acto de perdonar. Solo con la fe en Cristo, que ha perdonado nuestros pecados más grandes, podemos extender ese perdón a los demás. El vínculo entre fe y perdón es una de las enseñanzas más profundas del cristianismo. No es posible mantener una fe viva y auténtica sin que ésta se refleje en el perdón. Al mismo tiempo, la falta de perdón se convierte en una barrera que obstaculiza nuestra relación con Dios. Jesús nos recuerda que el perdón no solo tiene que ver con el otro, sino que también tiene que ver con nosotros mismos. La incapacidad de perdonar no solo afecta a quienes nos han ofendido, sino que nos impide recibir la plenitud del amor de Dios. La fe, entonces, no es solo una afirmación verbal de creencias, sino una vivencia práctica que se manifiesta en nuestras relaciones interpersonales. La comunidad cristiana como espacio de sanación, el desafío del perdón mutuo. Al reflexionar sobre la responsabilidad del perdón, es importante entender que el perdón no es solo un acto individual, sino una dinámica que se debe vivir en comunidad. La comunidad cristiana debe ser un lugar donde el perdón y la reconciliación florezcan, donde las heridas no se perpetúen, sino que sean sanadas por la gracia de Dios. Jesús, al hablar de la corrección mutua dentro de la comunidad, nos invita a un proceso de crecimiento espiritual en él, que nos ayudamos unos a otros a superar nuestras faltas. La comunidad no es un espacio para la condena, sino para la restauración. Vivir en comunidad cristiana implica aceptar que todos somos vulnerables al pecado y que, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos ayudarnos mutuamente a superar las ofensas y a vivir en paz. La vida cristiana en comunidad exige que vivamos con los ojos puestos en la restauración, en lugar de en la condena. Por lo tanto, el perdón no es solo un mandato personal, sino un principio que debe permear toda la vida comunitaria. La verdadera comunión cristiana
se construye sobre este principio de perdón mutuo, ya que sin él, la comunidad se vuelve una comunidad fracturada, donde la división y la discordia prevalecen. La vida en la comunidad de fe debe ser una vida de misericordia constante. Cuando alguien peca contra nosotros, debemos estar dispuestos no solo a ofrecer el perdón, sino también a extender la misericordia, buscando siempre la restauración de la relación. Esto no significa ignorar el daño o la injusticia, sino ofrecer la posibilidad de redención a quien ha fallado. En un mundo marcado por el individualismo y el juicio, la comunidad cristiana se convierte en un testimonio vivo de que el perdón es posible y que las relaciones pueden sanar a través de la gracia de Dios. La necesidad de una fe humilde, reconociendo la limitación humana. Al entrar en el siguiente paso de la enseñanza de Jesús, es necesario recordar que, aunque el perdón y la fe están profundamente conectados, no se trata solo de perdonar en el sentido humano de tolerar a los demás. La verdadera fe que Jesús busca en sus discípulos es una fe humilde, que reconoce las propias limitaciones humanas y las supera a través de la gracia de Dios. La fe que mueve montañas no es una fe arrogante o presuntuosa, sino una fe que sabe que, sin la intervención de Dios, nada de lo que logramos tiene verdadero valor. El hecho de que Jesús diga que, con una fe del tamaño de un grano de mostaza, se puede mover una montaña, subraya la potencia de la fe. No porque sea grande, sino porque es fe en el poder de Dios. La fe no depende de nuestras capacidades personales, sino de nuestra disposición a permitir que Dios obre en nosotros. La humildad es fundamental en este proceso. La fe cristiana no es una cuestión de orgullo o de autosuficiencia, sino de reconocer que nuestra vida está enteramente en las manos de Dios. Cuanto más reconocemos nuestra debilidad, más abierta está nuestra vida a que la gracia de Dios haga lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El poder de la oración en la vida cristiana, orar con fe. En este contexto, también es importante destacar el poder de la oración en la vida del cristiano. La oración es la forma en la que establecemos una conexión directa con Dios. Y a través de ella, nuestra fe se profundiza. Si la fe puede mover montañas, es porque la oración nos permite entrar en la presencia de Dios y experimentar su poder de transformación. La oración nos ayuda a crecer en humildad, porque al orar, reconocemos nuestra dependencia total de Dios y la necesidad de su intervención en nuestras vidas. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, especialmente aquellas que nos exigen perdonar, la oración se convierte en una herramienta fundamental para nuestra fortaleza espiritual. No oramos solo para pedir cosas a Dios, sino para alinearnos con su voluntad, para recibir su gracia, para dejar que Él transforme nuestros corazones y para pedir la fortaleza necesaria para perdonar a quienes nos han herido. La oración también nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestro caminar, que no estamos llamados a vivir el perdón con nuestras propias fuerzas,
sino con el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. La llamada a vivir una vida radicalmente distinta. Este pasaje nos desafía a vivir de manera radicalmente distinta a lo que el mundo espera de nosotros. Vivir como cristianos implica estar dispuestos a perdonar sin medida, a tener una fe firme que confía en el poder de Dios y a vivir con humildad. La fe cristiana no es una vida de confort ni de satisfacción personal, sino una vida de entrega, servicio y sacrificio. Ser cristiano significa ser diferente, no por lo que tenemos o lo que podemos hacer, sino por la forma en que amamos, perdonamos y vivimos la fe. La vida cristiana es un llamado a vivir en una constante tensión entre lo que el mundo nos ofrece y lo que Dios nos invita a hacer. Jesús nos llama a vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Nos invita a hacer luz en la oscuridad, a ofrecer perdón cuando el mundo opta por la venganza, y a vivir en fe cuando las circunstancias parecen desesperanzadoras. Cada día es una oportunidad para demostrar que vivimos no para acumular riquezas, poder o reconocimiento, sino para construir el reino de Dios aquí en la tierra, con actos de fe y perdón que reflejan el amor de Cristo. Vivir con el corazón transformado por la gracia de Dios. El Evangelio de Lucas nos invita a mirar nuestras vidas desde la perspectiva de la gracia de Dios. Somos llamados a ser instrumentos de reconciliación, fe y perdón. No por nuestra fuerza o mérito, sino por la gracia divina que actúa en nosotros. Jesús no nos llama a hacer lo imposible con nuestras propias fuerzas, sino a permitir que su poder transforme nuestras vidas y nuestras relaciones. La fe cristiana no se trata de ser perfectos o de alcanzar un ideal humano de bondad, sino de rendirnos constantemente a la voluntad de Dios, dejando que su amor, su perdón y su gracia nos guíen. Vivir en fe y perdón es vivir como testigos de un reino que ya está aquí y que se construye cada día a través de nuestras decisiones, nuestra fe y, sobre todo, nuestro amor hacia los demás. Al seguir el ejemplo de Cristo, somos transformados de adentro hacia afuera, y nuestra vida se convierte en una manifestación de la misericordia infinita de Dios. La trascendencia de vivir el perdón, más allá de la superficialidad humana. El perdón en la enseñanza de Jesús no es un acto superficial. No es simplemente una respuesta mecánica a un daño sufrido. El perdón que Jesús promueve es profundamente transformador, tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Vivir el perdón es adentrarse en un proceso de sanación continua que libera el corazón del peso del rencor y la amargura, y nos permite restablecer relaciones auténticas y saludables. Pero, ¿qué significa vivir el perdón de manera radical? ¿Cómo lo propone Jesús? En primer lugar, el perdón radical no depende de la magnitud del daño recibido, ni de la condición de la otra persona. Jesús nos invita a perdonar, incluso cuando la ofensa no es resuelta de inmediato, o cuando no hay una muestra clara de arrepentimiento. En muchas situaciones, especialmente en relaciones complicadas, el perdón es un paso de fe,
Un paso que exige valentía. Y que no necesariamente se ve reflejado en el comportamiento del otro. La disposición a perdonar se convierte, entonces, en una manifestación del amor divino que ha sido derramado en nuestros corazones. Un amor que no conoce límites ni condiciones. Por ello, el perdón que Jesús nos llama a vivir es un perdón sin condiciones humanas, que no se basa en que el otro se lo merezca, o en que haya un cambio inmediato en su actitud. Este tipo de perdón es el que nos libera, el que permite que el amor de Dios fluya libremente a través de nosotros, rompiendo las barreras del resentimiento y de la justicia humana que busca retribución. Este es el perdón radical, que se convierte en una manifestación concreta del reino de Dios, donde la reconciliación y la paz prevalecen sobre el juicio y la condena. Perdón y justicia divina, la diferencia entre la reconciliación humana y la de Baín. Este pasaje también invita a reflexionar sobre la relación entre perdón y justicia. En el mundo humano, la justicia suele entenderse como el castigo del culpable, una compensación por el mal hecho, o un acto que pretende restaurar el equilibrio entre las partes. La justicia divina, sin embargo, no está condicionada por nuestras categorías humanas, sino que busca la reconciliación y la restauración plena. Jesús no rechaza la justicia, pero la redefine. Para Dios, el perdón no está en contra de la justicia, sino que la cumple de una manera mucho más profunda. La justicia divina busca sanar, liberar y restaurar, no simplemente castigar. Cuando Jesús nos llama a perdonar, no está ignorando el mal o minimizando la gravedad de las ofensas. En lugar de buscar venganza o retribución, el perdón cristiano busca una reconciliación que se basa en la misericordia de Dios, que no se limita a un acto puntual, sino que transforma las relaciones humanas. El perdón no anula la justicia, sino que ofrece una oportunidad para la restauración. Un camino que nos lleva más allá de lo que nuestra justicia limitada podría imaginar. En este sentido, el perdón es un reflejo de la justicia perfecta de Dios, que se cumple plenamente en el sacrificio de Cristo, quien murió por nuestros pecados, no para castigarnos, sino para liberarnos. La justicia humana, por su naturaleza, es limitada e imperfecta, y muchas veces se ve cegada por el deseo de venganza o por la búsqueda de reparación de una ofensa. La justicia de Dios, en cambio, es perfecta, porque está fundamentada en el amor incondicional, que no busca destruir al pecador, sino redimirlo. Así, cuando Jesús nos llama a perdonar, nos está invitando a participar en esa justicia divina. Una justicia que no depende de la punición del mal, sino de la restauración de las relaciones, a través del amor y la misericordia. De esta manera, el perdón cristiano se convierte en una forma activa de construir el reino de Dios en medio de un mundo que aún se ve atrapado en ciclos de odio y represalia. La radicalidad del Evangelio, fe que confronta el orden establecido.
La enseñanza de Jesús sobre el perdón. Y la fe no es solo una cuestión de principios espirituales, sino que es una llamada a vivir de manera radicalmente diferente a los valores del mundo. Vivir según el Evangelio no se limita a asistir a la iglesia o a participar en rituales religiosos. Se trata de una transformación integral de la vida, que se extiende a cada aspecto de nuestra existencia, incluyendo cómo nos relacionamos con los demás, cómo respondemos al mal y cómo enfrentamos las injusticias. En este pasaje, la radicalidad del Evangelio queda patente. El llamado de Jesús a perdonar siempre no tiene un equivalente en la sabiduría humana. No es una actitud que busque la aprobación del mundo, sino que está orientada a la edificación del reino de Dios. La fe que mueve montañas, según Jesús, no es una fe de grandes manifestaciones o de promesas grandiosas, sino una fe sencilla y humilde, como un grano de mostaza. Esta fe pequeña, que parece insignificante, tiene el poder de transformar realidades aparentemente inamovibles. La fe cristiana no es una cuestión de visibilidad o reconocimiento público, sino de una confianza radical en el poder de Dios para transformar todo lo que tocamos. Es una fe que confronta el orden establecido del mundo, que nos invita a vivir de manera contracultural y que no tiene miedo de desafiar las normas y expectativas humanas en aras de la justicia, la misericordia y la reconciliación, el perdón, la fe y el servicio. Elementos fundamentales de este pasaje. Son llamados radicales a vivir en un mundo que, a menudo, privilegia el egoísmo, el resentimiento y la división. El Evangelio desafía estas estructuras humanas, invitándonos a vivir desde un lugar de total confianza en el amor y el poder de Dios, en lugar de seguir los caminos estrechos de la venganza y la desconfianza. La vida cristiana, entonces, es una vida de testimonio, no solo de palabras, sino de acciones concretas que muestran el poder de la fe para sanar, restaurar y transformar. El poder transformador de la fe, creer más allá de lo visible. La fe que Jesús describe en este pasaje no es una fe que depende de lo que vemos o entendemos, sino de lo que creemos acerca de la naturaleza y el poder de Dios. La fe es, por naturaleza, una confianza en lo invisible, en lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero que creemos con todo nuestro corazón. La fe cristiana es la que permite ver el potencial de transformación en situaciones que parecen desesperadas, o en personas que parecen irrecuperables. El acto de perdonar a quienes nos han ofendido puede ser visto como algo imposible si lo miramos desde una perspectiva humana. Pero la fe nos invita a ver más allá de las limitaciones del presente. Es una fe que ve la vida desde la óptica de la esperanza, que no se conforma con lo que es, sino que confía en lo que Dios puede hacer. Cuando Jesús dice que con fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, podemos mover montañas, nos está recordando que el poder de nuestra fe no depende de su tamaño, sino de su objeto, Dios. Esta fe transformadora no se limita a un ámbito personal, sino que tiene repercusiones en todo el mundo.
La fe tiene el poder de cambiar realidades sociales, de transformar comunidades y de sanar naciones. Porque no se trata de una fe pasiva, sino activa. Es la fe que cree que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, que se atreve a esperar lo imposible y que actúa en consecuencia. Esta fe cristiana es la que da vida a la esperanza, la que permite a los seguidores de Cristo ser portadores de una luz que disipa las tinieblas del desánimo, el miedo y la desesperanza. El perdón como reflejo del corazón de Dios, el camino hacia la reconciliación. El perdón no solo es una obligación moral o religiosa, sino una respuesta a la gracia de Dios. Cuando perdonamos a otros, no estamos simplemente haciendo un acto de buena voluntad, sino participando en la naturaleza misma de Dios. Dios, en su infinita misericordia, ha perdonado nuestros pecados. No porque lo hayamos merecido, sino porque Él es un Dios de amor y compasión. Al perdonar a otros, reflejamos ese mismo corazón misericordioso que hemos recibido. El perdón, entonces, es una manifestación del amor de Dios en nosotros. Una manifestación que no está limitada por las fallas humanas, sino que se extiende a todos, sin distinción. Al ser llamados a perdonar sin límite, somos llamados a vivir una vida que refleje el corazón mismo de Dios, que está dispuesto a perdonar, restaurar y sanar. Vivir el perdón es vivir de acuerdo con el propósito de Dios para nuestras vidas, que es traer paz y reconciliación a un mundo fracturado. El perdón nos invita a superar las barreras de odio, división y resentimiento que separan a las personas, y nos llama a construir puentes de entendimiento, empatía y amor. En este sentido, el perdón es no solo una acción que restaurará nuestras relaciones personales, sino una acción que contribuye a la restauración del mundo. La vida cristiana como vida de fe y obediencia, escuchar y seguir a Jesús. Toda esta enseñanza nos lleva a la conclusión de que la vida cristiana es una vida de fe y obediencia. La fe es la respuesta al amor de Dios, y la obediencia es la manifestación de esa fe. Vivir el perdón, vivir con fe y vivir en humildad son llamados a una vida de obediencia radical a las enseñanzas de Jesús. Cada acción, cada decisión tomada a la luz de este pasaje, nos acerca más al corazón de Cristo y al cumplimiento del reino de Dios en la tierra. Vivir de acuerdo con esta enseñanza nos transforma, no solo a nivel personal, sino también como comunidad, para ser instrumentos de su paz y amor en el mundo. La fe como la clave para vivir el perdón. Es importante reflexionar sobre cómo la fe se convierte en la clave para poder vivir el perdón de manera efectiva. Vivir el perdón no es simplemente un ejercicio moral, sino una manifestación activa de nuestra fe en Dios. Si nos fijamos en el contexto de la vida cristiana, el perdón no es solo un acto de voluntad o una respuesta lógica ante la ofensa, sino que es un acto de confianza en Dios. Perdonar. En el corazón del cristiano, no es algo que depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra creencia en que Dios tiene el poder de transformar incluso las situaciones más dolorosas y que, a través de nuestro perdón,
se refleja la acción redentora de Cristo. Cuando un cristiano elige perdonar, está confiando en que Dios, a pesar del dolor y de la injusticia, puede sanar su corazón. Este acto de fe no minimiza el daño que se ha hecho, sino que confía en que Dios puede convertir esa herida en una oportunidad para la sanación. En este sentido, el perdón se convierte en un acto de fe en que, a través de la misericordia de Dios, la reconciliación puede ser posible. La fe, por lo tanto, no solo es la base para el perdón, sino que le da la fuerza que necesitamos para liberarnos de las ataduras del rencor y del resentimiento. Este es el gran desafío para los cristianos. Aprender a perdonar de manera continua, especialmente cuando las ofensas parecen insuperables. Jesús nos llama a hacer esto, no porque sea algo fácil o porque estemos capacitados para hacerlo por nosotros mismos, sino porque la fe en el poder de Dios nos da la capacidad de perdonar siempre, sin importar la magnitud de la ofensa. La fe nos recuerda que Dios es mucho más grande que cualquier herida que podamos recibir, y que su gracia es capaz de sanar incluso los corazones más dañados. La fe en la misión de la Iglesia, el testimonio del perdón a un mundo herido. El perdón en la vida de la Iglesia no es solo un acto individual, sino una misión comunitaria. Como comunidad de creyentes, estamos llamados a ser testigos del perdón de Dios. Este testimonio es vital para el mundo que nos rodea. Vivir el perdón de manera coherente es una manera de mostrarle al mundo la realidad del reino de Dios, donde la reconciliación es posible, no por los méritos de los hombres, sino por la gracia divina. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ser un lugar donde el perdón y la reconciliación sean vividos de manera tangible y continua. El perdonar en la realidad social, más allá de las fronteras individuales. El llamado al perdón, según lo expresado en este pasaje, también tiene implicaciones para nuestra vida social y política. Vivir el perdón no es solo un ejercicio dentro de los límites de la familia o de las relaciones personales, sino que debe extenderse más allá, hacia la sociedad en general. En un mundo fracturado por guerras, pobreza, discriminación y violencia, el perdón se convierte en una herramienta poderosa para la sanación de las comunidades. El cristiano está llamado no solo a perdonar a nivel personal, sino a trabajar activamente para sanar las heridas sociales y colectivas, a través de la construcción de puentes de diálogo y entendimiento. El perdón tiene la capacidad de derribar muros de división y abrir caminos de paz. Esto es especialmente importante en contextos donde el odio y la violencia parecen ser la respuesta natural a las injusticias sufridas. Jesús, al hablar del perdón sin límites, nos está desafiando a pensar más allá de la justicia retributiva, que busca castigar a quien ha hecho mal, y a abrazar una justicia restaurativa, que se centra en la sanación y la reconciliación. El perdón cristiano, entonces, puede ser un acto subversivo en una sociedad que promueve el desquite y la venganza.
A través del perdón. La Iglesia tiene la capacidad de modelar una sociedad que priorice la restauración y la paz. Un testimonio vivo del amor de Dios en acción. En este sentido, el perdón se convierte en una de las armas más poderosas en la lucha contra el mal. El perdón no significa ignorar la justicia o ser pasivos ante el mal, sino elegir, en medio del sufrimiento, ofrecer una respuesta de amor y reconciliación. A través del perdón, los cristianos pueden contribuir a desactivar los ciclos de violencia y odio que destruyen tantas vidas. Y en su lugar, ser promotores de la paz. Es un camino largo y desafiante. Pero es el camino que Jesús nos señala. La fuerza del testimonio cristiano, vivir según la enseñanza de Jesús. La vida cristiana es un testimonio continuo de la enseñanza de Jesús. Vivir el perdón y la fe no es solo algo que debe verse en nuestras relaciones personales, sino que debe ser visible para el mundo. Cada vez que perdonamos a alguien, cada vez que actuamos con fe en las circunstancias difíciles, estamos proclamando al mundo que el reino de Dios está cerca. El cristiano, al perdonar, se convierte en un testigo de la transformación que ocurre cuando alguien se somete a la voluntad de Dios. El testimonio cristiano no es solo a través de palabras, sino a través de nuestras acciones. La forma en que vivimos el perdón y la fe en nuestras vidas cotidianas es la mejor forma de dar testimonio de la realidad de un Dios que transforma y redime. Cada acto de perdón es una prédica silenciosa del Evangelio. Un anuncio de la buena nueva de que Dios puede sanar cualquier herida, restaurar cualquier relación y traer paz donde solo había conflicto. Además, al vivir de esta manera, el cristiano se convierte en un signo de esperanza para aquellos que están atrapados en ciclos de resentimiento, amargura y desconfianza. El perdón y la fe cristiana ofrecen un camino de salida a quienes se sienten atrapados en el dolor y la desesperación. La Iglesia, como testigo de la gracia y la misericordia de Dios, tiene la responsabilidad de llevar ese mensaje de esperanza y restauración a todos los rincones del mundo. El perdón como caminos de liberación, un acto de fe radical. Cuando hablamos de perdonar, no solo nos referimos a un acto de cortesía o a una acción moral, que tiene como propósito restaurar una relación rota. El perdón, desde la perspectiva cristiana, es una forma de liberación, tanto para quien perdona, como para quien recibe el perdón. Es un acto de fe radical, que desafía nuestra naturaleza humana, inclinada a buscar justicia propia y retribución ante las ofensas sufridas. Esta liberación, sin embargo, no es un proceso fácil ni inmediato. Requiere de un compromiso diario con el acto de perdonar, de una entrega profunda a la voluntad de Dios y de un entendimiento más profundo de la magnitud del perdón divino. Al perdonar, nos liberamos del peso del resentimiento, la ira y el dolor. Estos sentimientos, cuando no son tratados, se convierten en cargas que nos destruyen por dentro. Jesús, al enseñarnos a perdonar,
Nos ofrece un camino de liberación espiritual. No perdonamos porque el otro lo merezca, sino porque, al hacerlo, liberamos nuestro corazón del odio, de la rabia y de todo lo que nos impide ser verdaderamente libres. Esta libertad es la que nos ofrece la fe en Dios. Una fe que nos permite superar el ego y vivir en la misericordia que Jesús nos mostró. Además, este acto de perdonar también es una forma de testimonio hacia el mundo. El mundo, a menudo, responde al daño con venganza, pero el cristiano, que vive bajo la gracia de Dios, elige el perdón. Este perdón no borra el mal hecho ni niega el dolor, sino que lo transforma. A través del perdón, se abre la posibilidad de una restauración, de una nueva oportunidad para reconstruir lo que se había roto. Así, el perdón se convierte en un acto de fe, que no solo sana las relaciones personales, sino que también se convierte en un faro de luz en un mundo que necesita desesperadamente de la reconciliación. La fe como el motor del perdón incondicional. La fe cristiana, tal como se revela en este pasaje, es el motor que impulsa el perdón incondicional. Este tipo de perdón no tiene en cuenta las faltas cometidas, sino que se basa en la naturaleza misma de Dios. Un Dios que perdona sin medida. La fe, entonces, nos invita a ver más allá de la ofensa, más allá de la falta cometida, y nos llama a vivir según el ejemplo de Cristo, quien, siendo inocente, perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron. La fe en Dios nos permite mirar más allá del daño causado, y en lugar de responder con un deseo de venganza, respondemos con un corazón lleno de compasión. La clave aquí es entender que el perdón cristiano no es una reacción humana, sino una respuesta divina. Es la respuesta a un amor que no tiene límites, que no se cansa de perdonar, y que siempre está dispuesto a restaurar. Vivir este tipo de perdón solo es posible cuando tenemos la fe de que Dios puede obrar a través de nosotros y que, aunque nuestras emociones nos griten lo contrario, el perdón es posible cuando nos apoyamos en él. De hecho, perdonar en situaciones donde el daño es grande es un verdadero desafío, porque nuestra naturaleza humana tiende a querer hacer justicia por mano propia. Pero la fe cristiana nos desafía a ver más allá de nuestras emociones y respuestas naturales. Este perdón incondicional no significa que ignoramos el mal cometido, sino que elegimos no permitir que ese mal nos controle. Al perdonar, no estamos afirmando que la ofensa fue correcta, sino que estamos eligiendo no quedarnos atrapados en el ciclo de odio y represalia. La fe cristiana, entonces, nos invita a confiar en que Dios es quien juzga, no nosotros, y a reconocer que, aunque podamos no ver la restauración inmediata en nuestra relación con el otro, Dios tiene el poder de sanar y redimir todas las cosas, incluso las más rotas. El perdón y la transformación interior, el camino hacia la purificación. El perdón tiene un poder transformador que va más allá de las relaciones con los demás. El acto de perdonar a alguien tiene la capacidad de purificar nuestra propia alma
Este proceso de purificación no solo se refiere al pecado cometido por el otro, sino al pecado dentro de nosotros mismos. El rencor, la ira y el deseo de venganza son sentimientos profundamente arraigados que, si no se confrontan, contaminan nuestras vidas. Cuando elegimos perdonar, no solo sanamos la relación con el otro, sino que nos liberamos de estos sentimientos destructivos que nos atan a un pasado lleno de dolor y resentimiento. La transformación que Jesús propone no es solo una transformación externa, sino interna. El perdón cristiano invita a una purificación del corazón, que solo es posible a través de la fe en Cristo. Al perdonar, reconocemos nuestra propia humanidad, nuestros propios fallos y debilidades. Y entendemos que, si nosotros mismos hemos sido perdonados por Dios, ¿por qué no perdonaríamos a los demás? Este acto de perdón es un reflejo de la gracia de Dios, que se manifiesta no solo en la salvación de nuestras almas, sino en la capacidad de vivir en paz con los demás, incluso cuando nos han hecho daño. Este proceso de purificación es gradual y requiere paciencia. El perdón no es una fórmula mágica que soluciona todo de inmediato. En muchos casos, el acto de perdonar es un proceso largo, donde cada día es una oportunidad para dejar ir el dolor, para sanar las heridas del pasado, y para permitir que Dios trabaje en nuestro corazón. Pero la fe, esa fe que mueve montañas, nos da la fuerza para seguir adelante, aun cuando la restauración parece lejana o difícil. Este proceso de purificación, de restauración interna, es lo que nos permite, finalmente, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y experimentar la paz que solo Él puede dar. La comunión en el perdón, restaurar la unidad del cuerpo de Cristo. La vida cristiana es también una vida comunitaria. Jesús nos llama a vivir en comunión con los demás. Y esta comunión se ve amenazada cuando no somos capaces de perdonar. El perdón, entonces, no es solo una cuestión de relaciones individuales, sino de la unidad del cuerpo de Cristo. Como miembros de la Iglesia, estamos llamados a vivir en unidad. Y esta unidad solo es posible cuando nos reconciliamos unos con otros, cuando superamos las ofensas y buscamos la paz. Cuando alguien dentro de la comunidad cristiana peca contra otro, no solo afecta a las dos personas involucradas, sino que afecta a toda la comunidad. La falta de perdón y reconciliación puede romper la armonía que debe existir entre los miembros del cuerpo de Cristo. En este sentido, el perdón se convierte en un acto de restauración no solo de una relación personal, sino de la unidad de la Iglesia. El perdón permite que la comunidad siga siendo un testimonio del amor y la misericordia de Dios en el mundo. Es en la comunidad cristiana donde el perdón debe ser vivido de manera más radical. Porque es en la comunidad donde podemos encontrar el apoyo, la oración y la fortaleza para perdonar. Vivir en comunidad es, de hecho, un ejercicio continuo de perdón. Porque todos estamos llamados a caminar juntos, a acompañarnos en nuestras caídas y a ayudarnos mutuamente a levantarnos. La comunidad cristiana debe ser un lugar donde el perdón
y la reconciliación sean siempre posibles. Un espacio donde la gracia de Dios fluya libremente, sanando las heridas y restaurando las relaciones rotas. La fe como la fuerza que nos permite amar al enemigo. Un aspecto crucial del perdón cristiano es el llamado a amar a nuestros enemigos. Este es uno de los mandatos más difíciles de vivir, pero es esencial para entender lo que Jesús enseña en este pasaje. Amar al enemigo y perdonar las ofensas requiere una fe profunda que solo puede nacer de la comprensión del amor incondicional de Dios. El amor de Dios no tiene barreras. Y nosotros, como cristianos, estamos llamados a vivir este amor en todas nuestras relaciones, incluso con aquellos que nos han hecho daño. Es aquí donde la fe se convierte en un motor de transformación radical. Al perdonar a nuestros enemigos, no solo estamos obedeciendo un mandato, sino que estamos permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Este amor no depende de la reciprocidad. No busca una respuesta igual, sino que se ofrece libremente, de manera incondicional. Este amor, alimentado por la fe, es lo que nos da la capacidad de superar el odio y la división, y de vivir de manera que refleje el reino de Dios. El amor a los enemigos es un acto de fe radical, porque no se basa en lo que el otro ha hecho, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Al amar a nuestros enemigos, nos identificamos con Cristo, quien en su crucifixión perdonó a aquellos que lo mataron. Este amor, que desafía las expectativas humanas, es el amor que construye el reino de Dios en el mundo. Y este amor, esta capacidad de perdonar, solo es posible cuando nuestra fe está firmemente anclada en el amor incondicional de Dios. La esperanza cristiana, una fe que mira más allá de lo visible. La fe cristiana es una fe esperanzadora. Aunque vivimos en un mundo roto y marcado por el sufrimiento, el perdón cristiano nos recuerda que hay algo más allá de lo que nuestros ojos ven. La fe nos permite mirar más allá de las heridas del pasado, más allá de las ofensas que hemos recibido, y nos da la certeza de que Dios puede restaurar todas las cosas. Este es el corazón de la esperanza cristiana. Que en Cristo, todo es posible. Y que el perdón, aunque difícil, tiene el poder de traer sanación a nuestras vidas y a nuestro mundo. La esperanza cristiana es la que nos impulsa a seguir perdonando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Nos recuerda que la restauración es un proceso que solo puede ser completado por Dios. Al vivir con esta esperanza, nos liberamos de las expectativas humanas y confiamos en que Dios está obrando en nosotros y en los demás, incluso cuando no lo entendemos todo. En resumen, el perdón cristiano es un acto de fe radical que va más allá de lo que es humanamente posible. Es un acto que transforma tanto al que perdona como al que es perdonado, y que tiene el poder de restaurar las relaciones rotas y sanar las heridas más profundas. Vivir este perdón no es fácil, pero es el camino que nos lleva hacia una vida más plena, hacia una vida que refleja el amor y la misericordia de Dios. Es un camino de fe que nos llama a mirar más allá de nuestras limitaciones
Y confiar plenamente en el poder de Dios para transformar nuestras vidas. La práctica del perdón, un desafío continuo. Vivir el perdón. Como Jesús lo propone. No es un acto puntual, sino un desafío constante y continuo que nos invita a revisar nuestras actitudes y nuestras relaciones a diario. Jesús no nos llama a perdonar solo una vez, sino a perdonar siempre, sin límite. Esta constante invitación a perdonar va más allá de una obligación religiosa. Se convierte en un llamado a la transformación personal. Es fácil pensar que el perdón es algo que solo se necesita en momentos excepcionales. Pero, en realidad, es una práctica que debe integrarse en nuestra vida cotidiana. La vida cristiana no es una vida sin conflictos, sino una vida que sabe manejar los conflictos con una actitud de misericordia y compasión. El perdón que nos pide Jesús es un perdón radical, que no se basa en el contexto o en el comportamiento del otro, sino en una decisión personal que nos libera de los lazos del resentimiento. La verdadera dificultad de este tipo de perdón es precisamente que, a menudo, tenemos la tentación de aplicar el perdón solo cuando el otro se arrepiente, o cuando se da una reparación del daño. Sin embargo, el perdón cristiano no tiene esta condición, porque no depende de lo que el otro haga, sino de lo que nosotros decidimos hacer. Vivir como Dios nos ha enseñado a vivir, con un corazón dispuesto a sanar. El perdón cristiano no es solo un acto de reconciliación interpersonal, sino una experiencia que nos transforma profundamente. Al perdonar, no solo restablecemos una relación rota, sino que restauramos nuestra propia paz interior. Es como si al liberar al otro, también nos liberáramos a nosotros mismos de las cadenas del odio, la ira y el resentimiento. Este proceso de liberación interior requiere no solo el perdón, sino también una sanación profunda de nuestras emociones y nuestros pensamientos, que deben ser guiados por la fe y la gracia de Dios. El perdón y la larga paciencia, el camino de la perseverancia. El perdón, aunque liberador, también es un proceso que requiere paciencia. La paciencia no es solo una cualidad que se espera de los cristianos, sino una virtud esencial en el camino del perdón. La mayoría de las veces, cuando nos enfrentamos a una ofensa, la herida no se sana de inmediato. A menudo, el dolor, la frustración y el enojo permanecen en nuestro corazón por un tiempo considerable. En este sentido, el perdón no es un acto que se realiza una sola vez y luego se olvida, sino un proceso que se repite cada vez que resurgiera el dolor o el rencor en nuestro corazón. Este proceso de perdonar implica una voluntad constante de renunciar al deseo de venganza y de volver a ofrecer misericordia. En muchos casos, es necesario perdonar una y otra vez, porque las heridas no se curan de inmediato. La paciencia en el perdón se muestra cuando somos capaces de seguir perdonando, incluso cuando sentimos que la herida sigue abierta. Esta es la esencia de la misericordia que Jesús muestra. No un perdón momentáneo, sino una disposición a seguir perdonando hasta que la sanación se haya completado. Aquí
La fe juega un papel crucial, pues es necesario confiar en que el proceso de sanación está en marcha, aunque no lo veamos con nuestros propios ojos. La paciencia en el perdón también tiene un aspecto de humildad. El perdón nos llama a reconocer que, como seres humanos, todos somos vulnerables al error, y que todos necesitamos perdón. Cuando perdonamos repetidamente, estamos reconociendo nuestra propia fragilidad y nuestra dependencia de la gracia de Dios. Esta humildad es lo que permite que el perdón sea un acto de verdadera generosidad, pues no se realiza desde una posición de superioridad, sino desde una posición de compasión y entendimiento hacia las limitaciones del otro. La misericordia de Dios y nuestro llamado a ser reflejo de ella. El perdón cristiano se fundamenta en la misericordia infinita de Dios. El llamado a perdonar no es un mandato que Jesús nos da sin primero habernos mostrado su misericordia. Como cristianos, entendemos que nuestro perdón hacia los demás es una respuesta al perdón que hemos recibido de parte de Dios. Dios, en su infinita misericordia, nos ha perdonado todos nuestros pecados. No porque los merezcamos, sino por su amor inmenso e incondicional. El perdón es, por lo tanto, una extensión de esa misericordia divina que ha sido derramada sobre nosotros. El Evangelio nos recuerda que el perdón de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su amor. De la misma manera, el perdón que se nos pide vivir no debe depender de la perfección del otro, sino de nuestra disposición a vivir como Cristo vivió. El cristiano, al perdonar, se convierte en un reflejo de la misericordia de Dios, que nunca se cansa de perdonar. Al actuar de acuerdo con este principio, no solo restauramos nuestras relaciones humanas, sino que colaboramos en la edificación del reino de Dios, donde la paz, la reconciliación y la unidad son las bases de la convivencia. Este perdón, sin embargo, no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. Necesitamos la gracia de Dios para perdonar de manera auténtica, especialmente en situaciones que nos resultan muy difíciles o dolorosas. La misericordia de Dios es el ejemplo que nos debe guiar. Jesús, al perdonar incluso a aquellos que lo crucificaron, nos muestra que el perdón verdadero no tiene límites y que, aunque las heridas sean profundas, la misericordia de Dios tiene la capacidad de restaurar todo lo que se ha roto. El perdón y la esperanza en la restauración de todas las cosas. Una de las dimensiones más profundas del perdón cristiano es su relación con la esperanza. Vivir el perdón es vivir con la esperanza de que, aunque las relaciones se vean dañadas y el sufrimiento sea real, siempre hay un camino hacia la restauración. Esta esperanza está cimentada en la promesa de que, en Cristo, todas las cosas serán restauradas. El perdón cristiano no solo restaura a las personas, sino que también abre el camino para la restauración de todo lo que el pecado ha corrompido en el mundo. El perdón es un anticipo de la restauración final que Dios llevará a cabo en la plenitud de su reino. La esperanza de restauración, sin embargo, no es solo una cuestión futura, sino que tiene implicaciones en el presente. Vivir el perdón hoy es un acto de esperanza.
en que el reino de Dios está avanzando, a pesar de las dificultades y de los conflictos. Cada vez que perdonamos, estamos participando activamente en la construcción de un mundo nuevo. Un mundo donde el amor y la misericordia de Dios prevalecen sobre el odio y el sufrimiento. El perdón no solo sana a las personas, sino que también es un paso hacia la reconciliación de todas las cosas con Dios. En este sentido, el perdón se convierte en una semilla de esperanza en un mundo roto. Al perdonar, no solo estamos buscando restaurar una relación, sino que estamos participando en la creación de un nuevo orden donde la paz y la reconciliación se convierten en los principios rectores. La fe en esta restauración nos lleva a perdonar. No porque todo esté resuelto inmediatamente, sino porque confiamos en que el perdón tiene el poder de transformar realidades y, a largo plazo, de restaurar lo que ha sido destruido. El perdón como manifestación del amor divino en el mundo. El acto de perdonar es, por lo tanto, uno de los modos más poderosos en que los cristianos pueden manifestar el amor de Dios en el mundo. Este amor no se limita a las palabras o a los gestos superficiales, sino que se ve reflejado en las acciones concretas de perdón. Vivir el perdón es una de las formas más profundas de testificar el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones. El cristiano, al perdonar, está mostrando al mundo que el amor de Dios no tiene fronteras, que no se basa en el comportamiento de los demás, sino en la gracia divina que se ofrece libremente a todos. Este amor, que se manifiesta a través del perdón, también es una invitación a los demás a entrar en la experiencia de la gracia. Al perdonar, abrimos un espacio donde los demás pueden experimentar el amor de Dios. Un amor que no exige nada a cambio, sino que se ofrece sin condiciones. Este tipo de amor es una luz que brilla en la oscuridad. Un testimonio visible de que el reino de Dios ya está presente, aunque de forma imperfecta, en nuestro mundo. El perdón como el camino a la paz verdadera. El perdón cristiano, al ser vivido de manera plena, lleva a una paz profunda que solo puede provenir de Dios. Vivir el perdón implica renunciar al deseo de venganza y acoger la paz que solo Cristo puede ofrecer. La paz que Jesús da no es una paz superficial o momentánea, sino una paz que penetra en lo más profundo del corazón humano, y que, al ser vivida, transforma no solo al perdonador, sino también a aquellos que lo rodean. La paz del perdón es una paz que restaura, una paz que sana las heridas, y que permite que las relaciones humanas sean vividas en una armonía que refleja el amor de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.